Los corridos es un género musical que es alabado por algunos mientras que por otros es rechazado al estar directamente relacionados con temas de narcotráfico en la actualidad, pero no siempre ha sido así, ya que en realidad este género empezó por sentimientos muy puros de un pueblo, inconforme, que quería hacer valer la justicia que se merecían, y cómo no, se dieron a la tarea de crear sus propios himnos de guerra para alentar y protestar en acción para lograr un cambio. Así que hoy, en esta primera parte de esta gran historia que será contada en varias partes, al que hemos titulado Recorrido por el corrido, veremos los inicios del corrido con los míticos corridos revolucionados y los que son llamados como los de antaño. Recorrido por el corrido, revolucionarios y los de antaño. Corridos revolucionarios. En el siglo XIX nació en México una forma de expresión artística que estaba encaminada a convertirse en una transmisora de información histórica, pero también en una constructora de mitos y concepciones de valientes hazañas de diversos héroes, entre ellos los hombres y mujeres que posteriormente participaron en una de las luchas armadas con más importancia de la historia del territorio mexicano, y esa es la Revolución Mexicana. A esta expresión artística es un género musical el cual fue apodado con el nombre de corrido. Con exactitud no se sabe su origen, aunque sí hay un poco de información que nos puede dar una idea de cómo surgió, con algunas referencias que tomaremos en cuenta. Por ejemplo, los especialistas han coincidido que tiene raíces en la tradicional europea. Ana Cecilia Pujals, periodista e investigadora nacida en Buenos Aires, quien ha desarrollado profundos vínculos con México y su historia, nos dice: no es fácil fijar con exactitud una fecha de nacimiento para un género de estas características, sobre todo por haberse creado de forma irreverente, punzante y subversiva, y en el más absoluto anonimato. Sin embargo, los investigadores coinciden en que su origen es en Europa, que puede remontarse al canto de los juglares en la Edad Media, que llevaban y traían noticias, romances y sucesos importantes. Se les llamaba cantares de gesta y su función era claramente compatible con la del corrido mexicano. Aquellas formas musicales europeas evolucionaron en romances, sonetos y décimas que llegaron a América durante la conquista, dando inicio al mestizaje musical. Así pues, podemos pensar que la base sería esa, y se dice que es esta vaga idea porque el corrido en realidad nació desde el anonimato para dar a conocer información acerca de lo que sucedía en la época porfiriana, criticar la situación social de la población mexicana y reverenciar las hazañas de algunos héroes populares que fueron apreciados como opositores del régimen y se convirtieron en símbolos del creciente descontento en torno al gobierno de Díaz. Como era típico para la época, los primeros corridos fueron distribuidos y llegaron a las manos del público en forma de hojas sueltas, generalmente en volantes. Según el investigador Vicente Teodulo Mendoza, el primer corrido del que se tiene noticia es el de Macario Romero. Data de 1898, procede de Durango, y es el primero que señala dentro de la letra un año preciso, 1810. Aquí lo podemos observar. Aurelio González, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos dice acerca de los impresos del siglo pasado que sobrevivieron como testimonio del origen de este género. El corrido ya era una forma poética narrativa épico-lírica completamente constituida y con vigencia y vitalidad tradicionales, y por lo tanto con variantes derivadas de la transmisión oral. Del contenido de estos impresos también se puede deducir que el corrido es una forma apreciada por el gusto popular dentro de una línea temática muy relacionada con aquella que se desarrolla en la literatura de pliego suelto, como, por ejemplo, el romance vulgar sobre historias de crímenes, bandoleros, amores desgraciados, etc. Algunas de las cualidades del corrido fueron agregadas por los inmigrantes europeos que llegaron a México en el siglo XIX, trayendo instrumentos como el acordeón y el ritmo que posteriormente daría origen a la música del norte. Esto fue principalmente en los territorios de en ese entonces Texas, Tabasco, Nuevo León y Tamaulipas. Hasta el arribo y consolidación de los medios electrónicos de comunicación masiva, hacia mediados del siglo XX, el corrido se utilizó en México como un medio informativo y educativo de primer orden debido a su aparente simplicidad lingüística y musical, apropiadas para la transmisión oral. Tras popularizarse la radio y la televisión, el género ha evolucionado hacia un nuevo estado, aún en proceso de maduración, aunque la mayoría de los especialistas asegura que está muerto, o por lo menos agoniza desde entonces. Nos dice nuevamente Vicente Teodulo Mendoza, musicólogo, en El corrido mexicano, 1955.
Como ves, poco a poco fueron agregando cosas que ves hoy por hoy en los corridos, y aún después de la consumación de la revolución, los corridos revolucionarios siguieron vigentes e incluso hubo creación de nuevos, ya que se apoyó de otro medio relativamente naciente en el país. Cine mexicano. Durante el cine de oro mexicano, uno de los temas que abarcaban un gran número de películas estelares eran las que hablaban de la Revolución Mexicana. El gran éxito de aquellas películas se debió en parte a la banda sonora que estaba constituida fundamentalmente por corridos que narran las hazañas de los líderes revolucionarios, lo que ayudó a popularizar más aún este género. Para ejemplos tenemos, uno que es de los más connotados fue Francisco Villa, un protagonista frecuente de los corridos de ese tiempo. En su honor se escribieron algunos de los más famosos como La Cucaracha, que se escribió para burlarse de los enemigos de Villa, o Ahí viene el tren, el cual trata acerca de la importancia que tenían los trenes para los villistas. También otro frecuente protagonista de corridos fue Emiliano Zapata. Algunos de los más conocidos corridos zapatistas fueron Soy Zapatista del Estado de Morelos y 30-30. Es bien sabido la gran participación que tuvieron las mujeres revolucionarias en el evento, por lo que eran una de las más fuertes inspiraciones para los elaboradores de estos corridos en el que abarcaban historias de soldaderas, campesinas y maestras. Así que su paso por la lucha armada quedó inmortalizado en estos corridos dedicados a ellas. Dos de los más representativos son La Adelita y La Valentina. Gracias a todos estos factores se empezó a crear el mito revolucionario que estos corridos relataban. Según Belén Gómez, periodista colaboradora de México Desconocido, fue a partir del gobierno de Venustiano Carranza, en 1914, cuando el corrido abandona su papel subversivo y su carácter de expresión genuina de la cultura popular para convertirse en un transmisor de información ficticia o propaganda que ayudó a construir el mito de la Revolución Mexicana. Este fenómeno se extiende durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, quien apoyó esta corriente, dando lugar en el cine a la trilogía más famosa sobre el tema, El Prisionero 13, El Compadre Mendoza y Vámonos con Pancho Villa. Estos filmes, dirigidos por Fernando de Fuentes, no muestran el lado heroico del conflicto, sino una visión desencantada y cruda de la guerra. Hacia la década de los 50, la revolución pierde su enfoque realista para ser un escaparate que muestra la riqueza y lo colorido de las tradiciones mexicanas. Y debemos tener en cuenta que, en esta cinematografía, la presencia del corrido era ineludible. Décadas después, la gran maquinaria idealizadora de temas revolucionarios se detuvo. Para los años 60 y años 70 del siglo XX, la magia y el misticismo que giraba en torno a la revolución se fue desvaneciendo poco a poco para exhibir su verdadera cara, decepcionante, brutal y confusa. Uno de los principales motores para esto fue una de las películas más memorables del género en ese tiempo, La Sombra del Caudillo, dirigida por Julio Bracho y basada en la polémica novela de Martín Luis Guzmán. Debido al gran parecido que tenían los personajes ficticios creados por Guzmán con los reales, el entonces presidente Adolfo López Mateos prohibió la cinta, la cual se mantuvo censurada por más de 3 décadas. Junto con la cinematografía dedicada a la revolución, la creación de corridos, que fueron el principal medio transmisor de idealizaciones y creencias en torno a la lucha armada de ese tiempo, también se paralizó. Paralelamente que estas películas fueron estrenadas, después de que terminara la Revolución Mexicana, en la década de los 1920, surgía otra corriente de los corridos, la cual es una de las características con la que se asocian más los corridos hoy en día, es decir, la narcocultura, a los que apodaron como los narcocorridos, esto debido a que por estos años antes mencionados algunos inmigrantes provenientes de la China se percataron que el suelo de Sinaloa era ideal para el cultivo del opio y comenzaron a aparecer plantíos tanto de esta planta como de amapola. Esto no solo marcó la ruta de un nuevo gran negocio ilícito que iría de México a Estados Unidos, principalmente, aunque también a otras partes del globo terráqueo, sino que de ahora en adelante se contarían un nuevo tipo de historias a través de este género musical. Posteriormente, en la década de los años 30, la siembra y la comercialización de sustancias ilegales adjuntamente con la violencia se volvió parte de la cotidianidad de los sinaloenses, por lo que naturalmente los músicos empezaron a narrar dichos sucesos. Algunos de los primeros corridos sobre narcotráfico fueron El Pablote, de José Rosales, que se grabó en 1931 en El Paso, Texas, y habla sobre Pablo González, un capo chihuahuense de principios del siglo XX. Por otro lado, Por Morfina y Cocaína,
de Manuel Cuéllar Valdés, y El contrabandista, de Juan Gaitán. Ambos grabados en 1934 están escritos desde el punto de vista de un narcotraficante, que cayó preso. Entonces los corridos exponían que dedicarse al tráfico de drogas no conducía a nada bueno. Con el avance del tiempo y la tecnología llegaban nuevos formatos para difundir la música. Las tendencias iban cambiando y el género tomando su rumbo con claridad. En los años 70, después de ya medio siglo de que la narcocultura fuera la insignia de la cultura sinaloense, se empezaron a hacer los corridos tal y como suenan ahora, a los que podríamos catalogar como los de antaño. En estos se hablaban de varios temas, pero principalmente eran románticas o de desamor, aunque otro de los temas que más destacaban son los que hablan de los capós de manera aspiracional y de sus negocios ilegales como grandes hazañas de aventuras. Tenemos populares con los Tigres del Norte en los 70, los Tucanes de Tijuana en los 80, Chalino Sánchez en los 90 y Valentín Elizalde en los 2000. Una nueva ola de artistas salió a principios de los 2000 bajo el sello de Twins Music Group, creado en 1997 por los gemelos Omar y Adolfo Valenzuela. Nacidos en Sinaloa e inmigrados al sur de California, los gemelos se forjaron con su padre, un músico veterano de la escena local de Sinaloa que tocaba en la respetada banda Tierra Blanca. De pronto, las únicas tocadas disponibles eran las fiestas financiadas por los mafiosos de la droga, entre ellos Félix Gallardo y Caro Quintero. Adolfo cuenta en una entrevista para Vice que su padre muchas veces llegaba desgastado después de 3 días de tocar en una misma fiesta. Ellos no tenían derecho a opinar, tenían que permanecer ahí hasta que el capo quisiera, dijo. Como él no quería que sus hijos fueran músicos y terminaran tocando en esas fiestas, los mandó a Estados Unidos cuando tenían 14 años para vivir con sus tíos en el barrio de Boyle Heights, al este de Los Ángeles. Los Valenzuela pasaron de ser parte de la clase media en Culiacán a cholos en los projects de Los Ángeles que no hablaban inglés. Todo cambiaría en la vida de estos dos hermanos cuando un profesor de música de la Roosevelt School, donde estudiaban, notó su talento y les ayudó a conseguir trabajo tocando con Celia Cruz y Tito Puente. Sus carreras despegaron rápidamente. Omar ganó un premio de jazz, mientras que Adolfo fue invitado a una gira con una orquesta de salsa, y a ambos les ofrecieron becas de música en la Universidad del Sur de California y en la California State University en Northridge. A raíz de esto, tuvieron que sacar pasaportes y licencias de conducir falsos para poder asistir a la universidad. Ahí fue cuando se dieron cuenta del peso cultural que tenía el tema de ser migrantes mexicanos en Estados Unidos, por lo que decidieron dedicarse a la producción musical. A sus 19 años produjeron discos para la banda El Recodo, incluyendo Lo Mejor de Mi Vida, de 1999. Las ventas registraron más de 1 millón de copias en Estados Unidos y con eso probaron que el mercado mexicoamericano era enorme y estable. A partir de ese momento trabajaron para dominarlo. La lógica con la que se basa su modelo económico asume que todo lo que pega en Estados Unidos se hace popular en México después, porque el mercado es mucho más grande. Hablar de este reconocido sello discográfico y cómo estos hermanos influenciaron al género nos da una idea de cómo empezaron a embonar las cosas que hoy vemos. Estos años maravillosos nos trajeron estupendos artistas que a través de su música nos enseñaron cosas buenas con sonidos nuevos y composiciones magistrales. Aunque poco a poco las personas se darían cuenta que no es cosa sencilla pertenecer a este género después de los decesos de algunos de los personajes más míticos como Chalino Sánchez y Valentín Elizalde por manos de poderosos grupos delictivos, los músicos se percataron de las altas exigencias de los capós, además de que algo grande estaría por cambiar el status quo del narcotráfico que se reflejaría en los corridos. Pero eso lo veremos en el siguiente episodio del recorrido por el corrido. Una cosa tiene que quedar bien clara, que este tipo de actos cobardes contra la integridad de los servidores públicos no van a intimidar al gobierno federal. Quien quiera y donde quiera que se meta con alguno de los nuestros y de nuestro personal, más difíciles vamos a hacerle sus actividades criminales precisamente en ese lugar. Si te ha gustado el video, por favor dale me gusta y suscríbete. También síguenos en otras redes sociales para disfrutar de más contenido, los links están en la descripción. Gracias por ver.